Listo, entonces ayer en la clase anterior, perdón, habíamos visto el cálculo de flexiones en armaduras por el trabajo real, pero la limitación de este método es que únicamente se puede calcular la deflexión cuando tenemos una única carga. Entonces, pues digamos que no es normal encontrar una armadura que tenga una única carga, entonces vamos a trabajar ahora para calcular las deflexiones con el teorema de Castigliano, que sí permite eh, calcular deflexiones con varias cargas aplicadas en la armadura. Recordemos que la deflexión por carga axial es P por L sobre A por E. Entonces, para el método el teorema de Castigliano, la deflexión es igual a las cargas reales por unas cargas, una diferencial de cargas, y por L sobre A. Las deflexiones admisibles, recordamos que si es para una estructura simplemente apoyada, L sobre 360, si es para el voladizo, L sobre 180. Vamos a hacer este ejemplo donde tenemos una carga inclinada de 1.5 a 4.5. Este 4.5 entonces tiene una inclinación de 3 a 4.5, 1.5 toneladas y 2 toneladas, distancias de 1.5 y distancia de 1.2. Entonces vamos a sacar las reacciones. Entonces en este caso, la carga de 1.5 tiene 3 vertical y 4.5 horizontal. Entonces la hipotenusa va a ser igual a 5.4. Entonces podemos tener que la componente en X y la componente en Y. Entonces la componente en X va a ser Fx es a 1.5, que sería es la componente horizontal, es a la fuerza total, que es 1.5, como el cateto horizontal, que es 4.5, es a la hipotenusa, que sería 5.4. Sacando eso, entonces nos daría que la componente en X es de 1.25 toneladas. También lo podemos hacer sacando el coseno. Ahora con Fy, entonces con Fy pues hacemos lo mismo. Fy es la componente en Y, es a la fuerza total, que es 1.5, como 3 es a 5.4, que es lo que estaríamos haciendo acá. 1.5, la Fy es a la fuerza total de 1.5 toneladas, como 3 es a 5.4, despejando me da que la componente en Y es de 0.83 toneladas. Luego, ahora podemos sacar sumatoria de fuerzas en X para pues, las cargas externas y los apoyos. Entonces, esta fuerza en Y es de menos 0.83 toneladas, que sería esta de acá, que iría hacia abajo. Menos 2 toneladas, que es la otra fuerza que teníamos acá en la armadura, que sería esta de acá, daría menos 2 toneladas. Y a esa cosa se le va a poner pues la reacción en A con componente vertical más RAY, es decir que RAY es igual a 2.83 toneladas. Ahora sumatoria de fuerza en X, 1.25, que es la componente en X de la fuerza de 1.5, menos RAX y más RAD, porque esta iría hacia la izquierda y esta iría hacia la derecha. Entonces la reacción en A negativa, la reacción en D positiva, teniendo en cuenta el sentido de las fuerzas. Y entonces acá tendríamos que RAX menos RX me tiene que dar igual a 1.25, ahora haciendo sumatoria de momentos en A. Entonces hacemos la componente en Y de esta, que sería 1.83 por la distancia, que sería 1.5. Luego esta componente vertical generaría momento negativo. Esta de 2 también generaría momento negativo, que sería 2 por 3, y la otra sería
la componente horizontal que con respecto a no generaría momento porque no hay distancia perpendicular. Entonces acá estaríamos menos 0.7 por 1.5 menos 2 toneladas por 3 y la otra es RD, que RD como habíamos mirado acá, como va hacia la derecha va a generar un momento positivo. ¿Por cuánto? Por esta distancia es de 1.2, que es lo que estamos haciendo acá, por 1.2. Despejando RD da que es 6.03. Y como anteriormente habíamos dicho que la diferencia da 1.25, entonces hacemos la diferencia. Entonces tenemos acá 1.25 igual a RX menos 6.03. Despejando, entonces daría que RAX es igual a 7.28 toneladas. Entonces ya tenemos las reacciones en A, en Y, en el sentido vertical 283, RD horizontal 603 y RA horizontal 7.28 toneladas. Entonces aquí ya tenemos gráficamente pues la solución de las fuerzas. Entonces es descomponiendo vertical, horizontal, esta es la fuerza de 2 toneladas y acá están las reacciones. Entonces pues aquí por ejemplo vamos a mirar los elementos. Entonces los elementos como había nombrado aquí anteriormente, entonces vamos a tener que acá es A, B, C y abajo D, E, F. Entonces vamos aquí, entonces aquí es A, B, C, D, E y F. Entonces la fuerza AD, pues que sería esta de acá, entonces esta fuerza pues se deduce que es una fuerza elemento igual a cero, porque cuando llegue aquí la reacción solamente tiene componente horizontal, no tiene componente vertical para que esto quede equilibrado. Entonces ya sabemos que AD es igual a 0. Lo otro es que CF, que sería este, pues si este bajan 2 toneladas, pues aquí tienen que subir 2 toneladas para que eso esté en equilibrio, y como está entrando en el nudo sería de compresión. La fuerza DE, entonces en este caso ABC DE, que sería esta de acá, pues si esta va hacia la derecha, pues la única que le puede oponer es DE, que iría hacia la izquierda, y como está entrando en el nudo de compresión 603. La fuerza CB, entonces ABC CB, que sería esta de acá, esta fuerza de acá, es un elemento de fuerza cero, porque cuando llega al nudo C, aquí cuando haga sumatoria de fuerzas en X, ya me va a dar como resultado que CB es igual a 0. Entonces vamos ahora a nudo, entonces vamos al nudo A. Entonces en el nudo A vamos a tener la fuerza AE y AB. Entonces acá está, miren, fuerza AB y AE. Tengo aquí esta reacción que sube 283 y esta que sale hacia la izquierda 728. Entonces 283, 728. Listo. Entonces esto de acá no va. Listo. Entonces esas serían las fuerzas. Entonces haciendo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces haciendo sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos acá 283 hacia arriba y FAE eh, su componente vertical. Entonces si vamos aquí a la gráfica, ahora vamos a ir arriba. Entonces tengo acá, en este caso sería esta fuerza, tengo 1,5 y 1,2, 1,5 vertical y 1,2, 1,5 horizontal y 1,2 vertical. La hipotenusa, entonces de eso es lo que está dando aquí 1,92. Entonces 1,2 es vertical, que es para sumatoria de fuerza en Y, sobre la hipotenusa, que es 1,92. Despejando FA me da 4.52853. Ahora haciendo sumatoria de fuerzas en X, entonces yo ya sé que esta fuerza de acá va hacia la izquierda menos 728 y estas dos van a ir hacia la derecha, que va a ser FAB y FAE en su componente horizontal. Entonces F más FAB más FAE, que ya conozco que es 428, y su componente horizontal va a ser el cateto horizontal, que es 1,5 sobre la hipotenusa 1,92. Me da que la fuerza AB es 3.74. Entonces ya tengo AE y AB. Luego voy al nudo F. En el nudo F que estamos acá. Entonces en este nudo F tengo esta fuerza, que ya sé que es de 2 toneladas. Y acá tendríamos BF y acá tendríamos EF.
entonces que es lo que estamos mostrando aquí, entonces que sube FB y que viene FE y bajan a 2 toneladas porque estamos hablando en compresión, siempre la compresión entra al nudo. Entonces sumatoria de fuerzas en X, entonces daría en Y, perdón, bajan 2 toneladas, decía menos 2, y este sería FB, que sería componente vertical, sería FB por su componente vertical, que es 1,2 sobre 1,92, que es la hipotenusa. Listo, entonces me daría que FB es igual a 3,2 despejando. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en X, entonces tendríamos que este ya lo conozco, que FB es 3,2, su componente horizontal es 1,5 sobre 1,92, y esta de acá, que sería FE, si, bueno, si esta estaba saliendo, entonces esta está entrando, entonces es de signo contrario, y me da que FE es igual a 2,5 toneladas, haciendo sumatoria de fuerzas en X. Entonces ahí tendríamos ya EB y FE. Luego voy al nudo E, y en el nudo E entonces tengo la fuerza de 4,53, la de 6,03, la de 2,5, y falta calcular EB. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y, que haría esta va hacia abajo menos FB 4,53 por su componente vertical, que sería 1 sobre 1,92, despejando me da que la fuerza es 2,83, que era la que me faltaba calcular. Entonces fuerzas internas en función de P, que es para calcular el delta S sobre el delta de P, que lo miramos en la ecuación inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Uno aplicar una carga P, en donde deja presentar la mayor deflexión, que en este caso va a ser en el extremo del voladizo, y volvemos a resolver la armadura calculando fuerzas en función de P. Entonces de aquí a aquí recordemos que eran 3 metros, entonces la sumatoria de fuerzas con respecto a quedaría que sería P, este sería negativo, generaría momento negativo horario, menos P por 3, y R de X sería positivo por 1,2, que la distancia sería aquí hasta acá. Entonces despejando me daría que R de X es 2,5P. Haciendo sumatoria de fuerzas en X, entonces tendría que si este es 2,5 hacia la derecha, este va a ser menos RA en X, y entonces R de X también vale 2,5. Y haciendo sumatoria de fuerzas en Y, si esto va hacia abajo, que sería menos P, esto tiene que ir hacia arriba en A, sería más R de Y, entonces R de Y es igual a P. Entonces aquí tenemos las reacciones: P 2,5 hacia la derecha y 2,5P hacia la izquierda. Por análisis, pues sabemos que la fuerza DE, entonces la fuerza DE de aquí hasta acá, pues a esta fuerza se le pone solamente DE, por eso vale 2,5 en compresión. Que la fuerza CB, que es esta de acá, es 0. Que la fuerza AD es 0. ¿Listo? Y que también la fuerza entre C y F también va a dar igual a 0, que es lo que tenemos acá. Entonces cogemos el nudo A, que es este de acá, entonces este es a 0, la que no conozco es esta fuerza, que es la AB y la BE. Entonces esto es P, esto es 2,5, entonces este sería AB, esta sería AB y esta sería BE. Entonces haciendo acá, entonces en sumatoria de fuerzas, entonces este daría P hacia arriba y este AE iría hacia abajo, entonces sería FAE por su componente vertical, que sería 1,2 sobre la hipotenusa, que sería 1,3, entonces AE daría 1,5P. Luego haciendo sumatoria de fuerzas en X en ese mismo nudo, entonces quedaría este que va hacia acá, que sería negativo, menos 2,5P, FA que va hacia la derecha, daría FA, y la otra sería la componente horizontal de esta, que sería, ya sabemos que AE es 1,5, por su componente horizontal, que sería 1,5 sobre 1,92, me da que AE es 1,25. Luego voy al nudo F, entonces recordemos que el nudo F es este ya sabemos que es 0,
Entonces faltaría calcular este que sería el BF y este que sería el EF. Entonces EFB y EFE. Entonces haciendo sumatoria de fuerzas en Y, entonces quedaría el FB por su componente vertical, que sería 1,2 sobre 1,92 menos P, y eso me daría que FB es igual a 1,6P. Ahora en X, esta de acá va hacia la izquierda, esta de aquí va supuestamente hacia la izquierda, pues ya miramos que no nos va a dar hacia la izquierda. Entonces daría menos 1,6P, que sería FB, por su componente horizontal, que sería 1,592 más FE. Despejando, entonces FE me da 1,25 P, pero no es en tensión sino en compresión, es decir, va entrando al nudo. Y por último el nudo B. Entonces el nudo B, que es este de acá, tenemos aquí el nudo B. Entonces tenemos estas fuerzas, estas tres fuerzas que van a llegar ahí al nudo B. Entonces está FB, al nudo B está 1,25P, FB, la fuerza B que no la conozco, y 1,6 que ya sabemos que da esa fuerza. Entonces quedaría sumatoria de fuerza en Y, quedaría este que va hacia arriba, sumatoria, sumando positivo, fuerza B positivo, este va hacia abajo, entonces sería 1,6 por su componente vertical, que es 1,2 sobre 1,92, me da que la fuerza B es P. Listo, ahora sí ya tenemos entonces todas las fuerzas. Entonces ahora sí venimos al mar. Aquí pues, bueno, acá el ángulo vimos que era de 3 pulgadas por un cuarto, entonces son 3 pulgadas por 25,4 a 76,2 milímetros. Un cuarto por 25,4 a 6,35 milímetros. Entonces tendríamos que una de estas áreas sería las 3 pulgadas menos un cuarto por 25,4 me daría 69,85. Entonces ahora sí tendríamos la primera área completa, sería 3 pulgadas por un cuarto, más a esta le quitamos un cuarto, entonces sería 69,85 por, acá es por un cuarto, y entonces tendríamos que el área sería 927,42. Para las diagonales, entonces acá tendríamos entonces el mismo cálculo de las áreas y nos da 877,01. Ahora si armamos el cuadro, entonces aquí tendríamos como el resumen de lo anterior, cada uno de los elementos. Entonces este elemento AB, BC, bueno, están cada uno de los elementos en kilonewton. Entonces tendríamos acá 37,4, 43, bueno, están cada uno de las fuerzas que nos dieron en kilonewton. Luego, ¿por qué lo estamos pasando a kilonewton? Porque el módulo de elasticidad lo vamos a trabajar en kilonewton. Luego, las fuerzas internas en función de P, que fueron estos resultados, que es esta columna de acá. Luego, entonces, delta S sobre delta de P, que es dividir eso entre P. Entonces ahí lo único que queda es el coeficiente, que es dividir eso entre P, que en este caso sería menos 1,25P sobre P, pues me da un menos 1,25. Ahora que multiplicamos S por esta columna, que es delta S sobre delta de P, la primera por la tercera, y aquí van colocando los resultados y al final hacen la sumatoria de esa columna. Las longitudes de los elementos están aquí en milímetros, y el área pues fueron las que sacamos ahora, pues dependiendo si eran en el caso que fueran diagonales o que fueran el resto. Entonces estas son las dos diagonales, y el resto pues cordón superior, cordón inferior y los parales. Las diagonales son las que son como dijimos acá, de 2 pulgadas por 3 octavos. Entonces aquí por eso cambian, ahí están las áreas. Entonces ahora, de acuerdo con el teorema de Castigliano, pues lo que hacemos es que la deflexión es igual a ¿qué? A la sumatoria de esto, de este S por delta de P, que es esto, y eso multiplicado por L, y eso a la vez dividido entre el área
por el módulo de elasticidad, que son 200 kilonewton, la sumatoria de áreas por 200 kilonewton sobre milímetro cuadrado, teniendo en cuenta pues que el acero tiene un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales. Entonces, ¿cuál es la carga que está aplicada y con la que queremos verificar la deflexión? Pues la carga con la que queremos verificar la deflexión al principio, que nos va a generar en el extremo del voladizo, es esta de 2 toneladas. Entonces 2 toneladas son 20 kilonewton. Entonces aquí volviendo a la ecuación, entonces tenemos acá que aquí esto queda en función de P. Entonces ¿cuál va a ser P? Pues esa carga. Entonces 20 kilómetros la reemplazamos y nos da que la deflexión, en este caso deflexión vertical, 5.62. ¿Cuánto es lo admisible? Pues los 3 metros que tiene el voladizo sobre 180 me da 16.6 milímetros, es decir que si cumple, no tiene ningún problema para cumplir con esa deflexión. Listo, y acá pues digamos que puede ver otro ejercicio resuelto para este cálculo de deflexiones por el teorema de Castiglione. Entonces ahí en el video pueden ir parando el video y van mirando pues cómo fue solucionando este ejercicio y cómo se calculó la deflexión. Listo, ahora vamos a entrar a otro método, que es un método que ya me permite a mí resolver una estructura hiperestática. En este caso pues estaríamos hablando de el método de giro deflexión. Entonces el método de giro deflexión pues digamos que parte de la base de que un elemento está sometido a cualquier sistema concebible de cargas. Entonces este elemento pues va a sufrir unas rotaciones y unos desplazamientos en sus extremos, rotaciones en los extremos y un desplazamiento relativo entre un nudo y otro. Entonces lo primero que se hace pues es empotrar el elemento, luego se empotra en un extremo y el otro se coloca como apoyo articulado, y por la viga conjugada se va haciendo la deducción que aquí está explicada en esta parte. Si de pronto en algún momento pues requieren la explicación, pues se hace la explicación, pero pues aquí está hecha. Pues lo importante es que se tenga claro de dónde sale la deducción de la ecuación de giro deflexión, y llegamos a esta ecuación, esta de acá. Entonces el momento en A, es decir en el apoyo inicial, es igual al momento de fijación en A más 2 veces I sobre L, y eso factor de 2 veces la rotación en A más la rotación en B más 3 veces delta sobre L. Listo, y aquí abajo lo mismo. Entonces 3 veces delta sobre L. Entonces, ¿qué es lo que cambia entre esta ecuación y la ecuación de acá? Lo que está cambiando aquí es que pues la rotación aquí, cuando el nudo inicial es A, es por 2 veces, y en el otro caso la rotación en B es la que está acá. Por ejemplo, el nudo inicial es A y es 2 veces la rotación en A. El nudo final es B y entonces es 2 veces la rotación en B. Esa es la diferencia entre las dos ecuaciones, pero la forma es la misma. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Una viga con un apoyo continuo que tiene una carga distribuida entre A y B y una carga puntual entre B y C. Entonces la carga distribuida es de 3 toneladas por cada metro. Entonces el momento de fijación, lo primero que tenemos que calcular en el método, lo primero que va aquí en el método es momento de fijación entre A y B. Entonces aquí recordemos que entonces el momento aquí, en el momento de fijación, a la izquierda positivo
aquí está mal dibujado, aquí la derecha sería negativo, es decir, va en ese sentido. En ese es los momentos de fijación. Entonces aquí W por L cuadrado sobre 12 me da el momento de fijación para la carga uniforme distribuida es de 9 toneladas por metro. Luego para la carga puntual, entonces es P por al cuadrado por B sobre L cuadrado. Entonces en este caso el momento de fijación va a dar más alto donde está, digamos, donde está más cerca al apoyo. El apoyo B está más cerca a la carga que el apoyo en C, entonces aquí el momento de fijación va a dar más alto. El que le damos al cuadrado en el momento de fijación BC va a ser 3.5 y en el momento de fijación CB va a ser 1.5. Entonces acá por ejemplo calculo primero CB, entonces el que le damos al cuadrado es 1.5 cuadrado, que sería una de las distancias, 1.5 al cuadrado por 3.5 y todo sobre la longitud al cuadrado, es decir, esta longitud total. Ahí me da un momento de 3.15. Si voy a BC, entonces BC va a ser igual a la 10 a la carga puntual por 1.5 y ahora el que le va al cuadrado es 3.5 y me da 7.35, es decir, este momento es 7.35 positivo y el otro menos 3.15 que es el CB. Entonces recuerden que siempre el momento de la izquierda es positivo, el momento de la derecha es negativo. Entonces ahora vamos a calcular de acuerdo con el momento en A. Listo, entonces de acuerdo con el momento en A, entonces tendríamos momento en A es momento de fijación por 2 veces I sobre L, la longitud son 6 metros, 2 veces la rotación en A, más rotación en B, más 3 veces delta sobre L. Esto queda simplificado de la siguiente manera, y es que como acá un apoyo empotrado, no hay rotación en A. Al no haber rotación en A, entonces esto es igual a 0. Rotación en B sí hay, y desplazamiento relativo entre los dos puntos entre A y B no hay, por lo tanto también es igual a 0, entonces quedaría 9 más 2 veces I sobre 6 por la rotación en B. Ahora el momento BA, lo que cambia es que acá ya no es más sino menos, entonces menos, y acá es ya no es rotación en B sino 2 veces, porque recuerden que el nodo inicial ahora es B, 2 veces rotación en B, es decir que BA va a ser igual a menos 9 por, entonces esto daría 2 sobre 3. 2 sobre 3 porque quedaría, se cancelaría con este. Acá sería 3, 6 es 2 por 3, entonces este 2 con esto se cancela y queda 2 tercios. 2 tercios de I por la rotación en B. Momento BC, entonces momento BC nos había dado el momento de fijación 735 por 2 veces I sobre L, que L en este son 5, 2 veces rotación en B más rotación en C, y este desplazamiento no existe, por lo tanto aquí esto es 0 y por eso no tenemos desplazamiento. Ahora el CB es momento de fijación menos 3.15 por 2 veces I sobre L, 2 veces la rotación en B más rotación en C, y este desplazamiento no existe, por lo tanto queda la ecuación con rotación en B más 2 veces la rotación en C. Ahora ya tengo esos momentos, entonces aquí ahora vamos a lo siguiente. De acuerdo con esto, la sumatoria de momentos en los apoyos simples o articulados siempre va a dar 0, o aquí la sumatoria de momentos da 0, o aquí en este caso el momento en C va a dar igual a 0. El diagrama de momento en el único apoyo donde hay momentos es en el apoyo empotrado. Entonces por eso puedo sacar esta ecuación y decir que el nudo C, el momento es 0, entonces CB es igual a 0, es decir que menos 3.15. Bueno, vamos a hacer el de B primero. No, sumatoria de momentos en el nudo B es igual a 0, es decir que el momento BA más momento BC es igual a 0. Entonces BA nos había dado menos 9 más 2 veces I sobre rotación en B por rotación en B más BC, que nos había dado esto. Sumando términos independientes nos da menos 6.55 y esto de aquí, entonces nos daría estos valores de 22.15 más 2 veces 6 rotación en B,
Entonces eso sería pues ya multiplicando, por ejemplo acá sería rotación en B con esta rotación en B, me daría este valor de acá y esta rotación en C. Esta sería la primera ecuación. La segunda ecuación, menos 3.15, que es el momento en C, es igual a 0. Entonces ahí tendríamos que ese momento es igual a 0. Entonces tendríamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces ya aquí puedo reemplazar los módulos de elasticidad. Entonces voy a decir que es con un concreto de 21 megapascales. Entonces con 21 megapascales, 3900 raíz de F' se me da que es 1.787.204 toneladas metro sobre metro cuadrado. Sería el módulo de elasticidad. Y la inercia, pues vamos a decir que la sección es de 30 por 50, entonces base por altura al cubo sobre 12 me da una inercia de 0.03112 metros a la 4. Entonces, reemplazando esos valores, entonces me queda que rotación en B es igual a 0.15 sobre 4129.77. De eso, entonces me da que la rotación en B es 1.06 por 10 a la menos 5. ¿De dónde salió eso? Pues salió de estas ecuaciones de acá que estamos aquí resolviendo. Entonces se resuelve el sistema de ecuaciones y dan estas rotaciones. Reemplazamos esa en la ecuación 1, y entonces en la ecuación 1 pues entonces tendríamos que la rotación en C da este valor de 7 por 10 a la menos 4 radianes a la menos 1. Esto a la menos 1. Entonces aquí tendríamos despejando ya, reemplazando ahora los momentos por los valores que nos dio. Entonces da que el momento AB es 901, que el momento BA es menos 896. ¿Dónde reemplazamos eso? Pues en las ecuaciones que teníamos aquí arriba. En AB, en BA, en AB, sería el momento AB. En cada uno de estos momentos vamos reemplazando y de las rotaciones que acabamos de calcular, que eran las incógnitas, que eran B y C. Y ahí sacamos los momentos en B, los momentos en C. Ya tenemos entonces aquí los momentos. Y entonces ahora sí vamos a calcular las reacciones tramo por tramo. Entonces acá nosotros tenemos que este momento es 901 y menos 8.96. Vuelvo y recuerdo, esto es negativo el sentido horario. Entonces quedaría que en este caso A y B, entonces reacción AB sería esta y esa sería reacción B. Entonces sumatoria de fuerzas Y, entonces esa va hacia arriba, menos cuánto, menos 18 toneladas, que es lo que pesa la carga distribuida, que sería 3 toneladas por cada metro por 6 metros, le da las 18 toneladas. Es decir, que las dos reacciones suman 18 toneladas. Luego, entonces, haciendo sumatoria de momentos en B igual a 0. Entonces quedaríamos acá, bueno, acá tendríamos este de acá. Entonces haciendo sumatoria de momentos en A, quedaría que sería la reacción BA por los 6 metros generaría momento positivo. Este momento es positivo, 901, este negativo, menos 896. Y la otra es la resultante de esto, que da 18 por la mitad de la luz, que sería 3 metros por 3 igual a 0. Daría que RBA es igual, despejando este para el otro lado, positivo, positivo, negativo sobre 6. Me da que RBA es 899 y como sabía que las dos tenía que sumar 18, entonces RAB me va a dar 9.01. Ahora siendo sumatoria de momentos en B para este otro de acá, entonces sería RCB, que sería este de acá, por 5 metros, que es la distancia de acá, estamos marcando con respecto a B, más 896, que es este momento, y esta puntual, que es de menos de 10, generaría un momento negativo, menos 10 por 1.5. Entonces eso daría igual
igual a 6, es decir que entonces RCB hasta acá daría 6, dividido 5 le daría 1.2 y RBC pues daría 8.85, 8.80, perdón, porque entre los dos tienen que sumar estas 10 toneladas, entonces 8.8. Con estas relaciones podemos entonces ahora sacar el diagrama de cortante y el diagrama de momentos de la. Sabemos que RA es 901, que RB es 899 y 88 y que RC es 1.2. Entonces hacemos acá el diagrama de momento. Entonces, ¿qué pasa? Viene la reacción en AB 901. Luego viene una carga uniformemente distribuida de 3 toneladas por cada metro, que baja 100 metros. Entonces 3 por 6, 18. Entonces 901 menos 18 me da 899 y 899 es la reacción BA, entonces sube 8.99, llega a 0. Luego sigue la reacción BC, que es 8.8, entonces sube 8.8. Como aquí es constante, según la gráfica que teníamos ahora, miramos acá arriba para que quede claro. Este teníamos distribuida acá, y acá teníamos no tiene carga entre B, hasta la puntual vuelve y baja, y después se va constante otra vez hasta C. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí para el diagrama de cortante. Entonces 8.88 que sube, se va constante, baja ¿cuánto? Baja 10, bueno, este no es 8.88 sino 8.8, listo, baja aquí 10, entonces esos 10 bajan a 1.2, se va constante y acá sube 1.2 y va a 0. Luego el momento ya sabemos que el de AB dio 901, lo teníamos ahora, este momento de aquí dio 8.88. Entonces pues estos serían los momentos máximos, serían estos de acá, donde el cortante es igual a 0. Entonces aquí podemos sacar, por ejemplo, el área de esta, que sería 901, podemos sacarlo ¿qué? Pues con relación de triángulo. Aquí lo hacemos acá en un momento. Un cortante de 901, el otro es 8.99. Entonces vamos a hacer relación y en total entre los dos suman 18. Entonces la relación de triángulos quedaría de la siguiente forma: 909 sobre 18, ¿en cuánto? En 6 metros, ¿verdad? 303, acá sería igual a 8.99 dividido 18 por 6 metros, me da 2.996. Entonces los dos pues tienen que sumar los 6 metros, que es lo que está dando acá. Entonces el área del triángulo, en este caso que estábamos viendo acá, esta área del triángulo va a ser esta altura, que es 901, y esta base que nos acaba de dar 300, entonces 30033, entonces igual. Entonces es este cortante por esta base y lo divido entre ¿qué? Entre 2, base por altura sobre 2, me da 1353. Entonces, ¿de cuánto es el momento en este apoyo? En este apoyo está dando 901. Entonces este de la línea base hacia arriba negativo, menos 901, y le sumo el área bajo la curva, entonces me daría acá que sería igual a menos 9,01 más el momento, que es el área bajo la curva, me da que el momento máximo en ese tramo es de 4.52 toneladas a metro, que sería este de acá. Este sería 4.52. Ahora este de acá, vamos a sacar este de acá. De aquí hasta aquí hay 1.5, entonces sería 8.8 por 1.5, ¿cierto? O sea, 8.8 es la altura del rectángulo y 1.5 es esta base del rectángulo. Entonces 8.8 por 1,5. Esa sería esa área de ese rectángulo. Entonces venimos acá y tengo que este momento, cuánto había dado, confirmamos acá, había dado
8,96. Este momento de acá no es 8,88 sino 8,96, entonces aquí sería igual a menos 8,96 más el área bajo la curva. Entonces el momento máximo acá es 4,24, que es este de acá que está apareciendo aquí, 4,24 horas. Aquí, ¿por qué aparece de grado 2? Porque el cortante de la distribuida es de grado 1, por lo tanto el momento es el siguiente grado, que sería grado 2. En el caso de la puntual, esto es de grado 0, pues esto sería de grado 1, por eso viene así, con una pendiente. Ese sería el, el diagrama con el que calcularíamos cortantes y momentos. Vamos ahora entonces a mirar unas cuestiones de los diagramas de cortante y de momento. Aquí en esta página pues como la facilidad de verificar los diferentes diagramas de cortante y de momento. Entonces, por ejemplo, si nosotros movemos aquí la barra, aquí esto está mostrando para que está una carga puntual aplicada a 2,1 metros. Este es el diagrama de cortante, el de abajo, y el de momento, el de arriba. Esta pues realmente pues para razones prácticas pues el diagrama de momentos positivo, pues acá es positivo, y aquí abajo sería negativo. Entonces pues digamos aquí el cortante es positivo, aquí el cortante es negativo, positivo, negativo abajo. Acá es negativo abajo, positivo arriba. Pues para que, si yo muevo esto, entonces ustedes van viendo ahí cómo se va cambiando la forma del diagrama. Entonces, por ejemplo, acá, ahí voy colocando en donde estoy colocando la carga. Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiar acá y decir, coloco a punto 6, a punto 2, o la voy a colocar a 1,5. Entonces, dependiendo de donde quiera colocar la carga, pues así mismo va cambiando el diagrama de momento. Acá, por ejemplo, pues estaría en la mitad, entonces colocándola a 3,25. Y ese es el diagrama. Ahora, por ejemplo, en el que habíamos hecho anteriormente, pues era algo así, estaba pues más recostado hacia una parte que hacia la otra. ¿Listo? Entonces ahí pueden ustedes ver pues la forma en que va cambiando tanto el cortante como el momento. Listo. Acá pues encuentran ustedes pues diferentes estructuras. Acá, por ejemplo, encuentran ustedes también el diagrama para dos cargas puntuales. Entonces yo puedo ir cambiando esto también de acá, hacer más pequeño A, ¿cierto? Y ahí van viendo ustedes la forma. Entre más acerca al otro lado, entonces ya va volviéndose como una constante entre estos dos puntos. Acá el cortante se va volviendo 0, ¿sí? Ahí quedó el cortante 0. Si lo muevo, ya comienza a aparecer un valor de cortante ahí. Pero hasta aquí, por ejemplo, el cortante es 0. Lo mismo ve, si lo voy moviendo, va apareciendo un valor de cortante. Hay un punto donde el cortante es 0, y aplicando dos cargas puntuales iguales. Listo. Entonces pues ahí podemos mirar esto. Igual acá también pueden ustedes ver, por ejemplo, para una carga puntual, entonces ya podemos ahí ir mirando, por ejemplo, lo que mirábamos ahora de la carga puntual, que le vamos variando la longitud, y ahí pueden ustedes pues de pronto creo que pueden quedar más entendidas las cosas. Los puntuales, ahora por ejemplo está distribuida. Pues acá está la distribuida. Ahí se encuentran, si esta es una distribuida, pues que pasa, pues que esto va a ir bajando. Acá está pues de todas formas las ecuaciones para calcular las reacciones. Entonces yo sé que R1 es igual a R2 porque esto es simétrico, y que va a ser, cada uno se va a la mitad. Entonces sería la carga distribuida 500 sobre la luz dividido 2. Entonces esta luz es de 6,5.
Entonces esa sería la, la reacción. Entonces ahí va bajando dependiendo de las distancias que uno maneja. Se la puede ir moviendo acá y ahí le puede ir viendo las diferentes. Acá le va dando las reacciones, ecuaciones de momento. Entonces con, eh, de acuerdo con el apoyo de la izquierda. Entonces digamos que momentos acá sería R1 por X menos eh, R1 por X menos este Q por X medios. Entonces le da la el momento es Q por L por X menos X al cuadrado todo sobre 2. El momento máximo es cuando el cortante es igual a 0 y entonces aquí dice que el momento máximo es Q por L al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces este pues, digamos es como un ejercicio que les puede servir a ustedes para poder mirar las cosas que van sucediendo a medida que va cambiando. Esa es la distribuida. Este por ejemplo es una distribuida pero solamente aplicada hacia uno de los costados de la viga. Entonces este por ejemplo este es 500 y ahí también lo mismo. Entonces puede usted comenzar a aumentar la longitud y acá le puede ir moviendo la longitud en la que está aplicada, si es menor, si es mayor. Ahí ven ustedes las diferentes y acá ven las ecuaciones con las que se calcula ese diagrama de cortante y momento. De todas formas pues van mirando esto y en la siguiente clase pues vamos a explicar con más detalle pues los cálculos de estos momentos. Hay diferentes cargas. Acá está la triangular aplicada a un lado, empotrado con una carga puntual, bueno, diferentes que les sugiero que los miren.